evidentemente ya todo el mundo nos solemos este regreso de Javier Hernández y evidentemente también los clásicos que se van a dar en 10 días. Pero yo te quiero preguntar, ¿cómo está JJ Macías? Porque me parece que se habla mucho de Cowell, de Chicharito, pero Macías era un hombre muy importante para Chivas para este torneo, ¿sí? ¿Cómo está él? Porque no ha dado lo que se esperaba, no sé si la lesión siga, si está listo, si está al 100%. ¿Qué está pasando con JJ Macías? ¿Cómo estás, Rubén? Qué gusto saludarte también a ti. A ver, lo de José Juan Macías no recayó, por decirlo de alguna manera, y dejarlo también muy claro. No recayó en su lesión de los ligamentos cruzados, una doble lesión incluso, lo podemos decir así, que tuvo. Tiene una sobrecarga en una pantorrilla, José Juan Macías, y el club ha tenido muchísimo cuidado con esto. Están tratando las lesiones con pincitas, por decirlo de alguna manera. No quieren arriesgar de ninguna manera a José Juan Macías, que por uno de esos problemas pudiera después recaer, entonces sí, en una lesión de ligamentos cruzados. Entonces, nada más lo que están tratando de hacer es disminuir esa sobrecarga que había presentado. Él mismo lo dijo, está perfecto en el tema de la rodilla, no hay ningún problema ahí, pero solamente son cuidados extremos, por decirlo de alguna manera, que está tratando de tener el club para que José Juan Macías no vaya a tener una recaída, pero solamente también es cuestión de tiempo para poder volverlo a ver de regreso. Un abrazo, Rodrigo. A ver, hasta donde tú entiendes que estás tan familiarizado y cercano a lo que sucede al interior de Chivas, hasta donde entiendes qué ha cambiado de las rutinas del rebaño, de lo que dejó Pauno, a lo que ahora va con Gago, ya con un clima más favorable, porque los resultados empiezan a acompañar al argentino. ¿Qué ha cambiado, Rodrigo? ¿Cómo estás, Beto? Qué placer saludarte también a ti. Bueno, el otro día lo escuchamos del propio Eric Gutiérrez, ¿no? Que decía el tema de la comunicación, ¿no? Cómo se ha acercado Gago a un poco en diferencia con Pauno. También hay que decirlo que Fernando Gago encontró un plantel un poco más armado y más listo para arrancar de cero desde la pretemporada y empezar este nuevo torneo. Con Pauno en la pretemporada todavía no contaba con Eric Gutiérrez, entendiendo la última pretemporada que tuvo Paunovic, y por ahí se fueron agregando algunas piezas. Yo creo que lo que más ha cambiado es la propia evaluación, mejor dicho, que ha tenido Fernando Gago acerca del plantel, y ahora, bueno, también aprovechando que tiene dos competencias para crear este fondo de plantilla y dándole oportunidades a otros futbolistas que antes quizás no la tenían. De ahí que prácticamente, como le decían también ustedes, cualquier jugador que entra lo hace en un gran nivel. Entonces yo creo que sobre todo lo que ha cambiado en el Guadalajara es eso, ¿no? Un poco de cargas de trabajo, la comunicación que ha tenido este cuerpo técnico con el plantel sobre todo. Abrazo a la distancia, Rodrigo. Sí, la verdad que muy agradable lo que ha mostrado hasta ahora el equipo con Gago, ¿no? Sobre todo también agregaría lo que estás diciendo, recuperando niveles individuales, ¿no? Lo del Pocho ya llamaba la atención con Paunovic. Hoy ves un Eric Gutiérrez que ya lo mencionabas en su mejor momento tras haber hecho una pretemporada. Es decir, poniendo picos muy altos en ciertos futbolistas, ¿no? Claro, Pavel Pérez que es toda de él. Yo te quería preguntar precisamente de la mano, ¿no? En esa competencia que ha generado Fernando Gago, ¿ves la posibilidad? Porque, a ver, la semana pasada jugó con una línea de 5 y con 2 centros delanteros, ¿no? Y aquí platicábamos de repente en los programas, bueno, puede ser que esté empezando a hacer pruebas por si en algún momento, porque ahora curiosamente lo que tiene Guadalajara son delanteros. Antes no tenía y ahora con la noticia que nos das, aparentemente ya tiene delanteros, ¿no? Entonces, ¿ves por ahí la posibilidad en algún momento también? A ver, es un partido, no quiero decir que ya esté resuelto, pero creo que da para poder probar que con el regreso del Chícharo, ya te comentaba Rubén lo de Macías, está bien Marín, que este equipo pueda jugar con 2 delanteros o con el mismo Cowell, que me parece que lo está haciendo bastante bien. Sí, ¿cómo estás, Rafa? Qué gusto saludarte también a ti. Yo creo que sí, y yo creo incluso que parte de lo que vimos a partir del primer partido de Fernando Gago, el primer partido oficial, ya iba un poco encaminado a lo que se venía cuando ya regrese Javier Hernández, ¿no? Un poco encaminado hacia ese sentido. Yo también tuve la oportunidad de platicar con uno de los jugadores del plantel y me decían que le ha llamado mucho la atención cómo ha trabajado constantemente. La primera vez que lo vimos de manera muy clara fue en Canadá, esa línea de 5, pero que desde que llegó la había empezado a trabajar. No la había mostrado y mucho menos de inicio, pero desde entonces se había empezado a trabajar y a fraguar este otro sistema que no le habíamos visto al Guadalajara. Entonces, yo creo que está encaminando y Fernando Gago lo tenía muy claro,
empezó a encaminar eso para cuando llegara Javier Hernández ya tener un sistema que lo arropara incluso mejor. Yo creo que en su momento pudiéramos ver, por ejemplo, a Marín y a Javier, no me parecería descabellado, sobre todo por el tipo de delantero que es cada uno de ellos. Entonces, yo creo que todo ese trabajo lo hizo el propio Fernando Gago ya pensando en tener un mejor equipo cuando volviera precisamente Chicharito. Oye, volviendo a ese tema, Rodrigo, entonces, hoy estás en posibilidad de confirmarnos que Javier Hernández va a regresar antes de lo esperado y que probablemente lo veremos ¿cuándo? Sí, nosotros por lo que pudimos platicar y por lo que podemos saber, sí podemos confirmar que los planes del equipo respecto al regreso de Javier Hernández es que Chicharito llegue al Clásico Nacional de la Liga, el Clásico Nacional de esta clausura, ya con minutos en sus espaldas, es decir, el debut es muy difícil que se vaya a dar en el propio Clásico. En los próximos 2 partidos no va a ser, ni contra Mazatlán ni contra Necaxa, pero después vienen partidos donde ya Chicharito va a poder tener sus primeros minutos. Estamos hablando del partido contra Pumas, el partido contra Cruz Azul. Después de Cruz Azul vendría el primer Clásico Nacional en CONCACAF contra el América, si es que las Águilas también superan la eliminatoria contra el Real Estelí y no hay sorpresas del Guadalajara contra el Forge. Ahí vendría el primer Clásico Nacional para el Guadalajara de la temporada, después es León y después otra vez el Clásico Nacional de vuelta en la CONCACAF y el Clásico Nacional de este clausura. El plan que tiene el cuerpo técnico por cómo han visto a Javier Hernández, por cómo se ha ido recuperando, por cómo está respondiendo, es que en el lapso de los partidos entre Pumas y Cruz Azul, ahí Javier Hernández podría hacer su debut con el Guadalajara en este torneo, que llegue a los clásicos ya con minutos en sus espaldas para no tratar de que esas primeras pruebas y esos primeros minutos de competencia sean contra las Águilas del América, que llegue ya con minutos sobre sus espaldas y sobre sus piernas, por supuesto. Entonces, esta especulación que hemos armado de que Javier Hernández aparecería en el Clásico de la Liga, puede ser que aparezca en el Clásico, pero de la CONCACAF, si es que se da y ambos equipos, Guadalajara mantiene su ventaja y América le da la vuelta ante el Real Estelí. Se podría dar ahí ya que Javier Hernández incluso llegara con ya algunos minutos de los partidos previamente y sí tener un rol más protagónico, quizá en los clásicos de CONCACAF Champions Cup, que por cierto usted podrá disfrutar a través de la pantalla de Fox Sports. Es así entonces, Rodrigo, como se confirma, podría regresar Javier Hernández. Sí, es que la información sigue más o menos con lo que habíamos compartido también desde que llegó y la gente preguntaba ¿cuándo juega el Chicharito? Y se hablaba precisamente de mediados de marzo, principios de ese mes, del mes de marzo. La información está todavía en ese sentido. La directiva y el cuerpo técnico están siendo muy cuidadosos de que no quieren ver antes de tiempo, y lo escuchábamos con Gago y con el propio Chapo Sánchez, el clásico en CONCACAF antes de tiempo. Pero la realidad es que sí está un poco ahí en el imaginario y el clásico que tenían sobre todo confirmado, pues era el del Clausura 2024, ¿no? El del torneo liguero. El objetivo es que antes de ese clásico Chicharito ya tenga varios minutos. Por eso hablábamos que en el Inter, entre los partidos entre Pumas y Cruz Azul, sea ahí donde Chicharito pueda tener sus primeros minutos para que, como lo dices, incluso en el clásico de la CONCACAF ya llegue con minutos, no tenga que ser su estreno precisamente entre las Águilas del América en el partido de CONCACHAMPIONS. Antes de eso ya tendríamos los primeros minutos de Javier Hernández con la camiseta del Guadalajara.